¿Qué es algo orgánico cuando hablamos de gastronomía? Hablamos de algo que no tiene la intervención de productos que son agrotóxicos, ¿no? O sea, cuando no tiene el manejo de las plagas se hace de manera biológica, o sea, se busca un bichito que se coma otro bichito, que no se nos coma el grano, o se hace una rotación de cultivos para no tener que abonar la tierra con algún abono químico. O sea, normalmente se utiliza la propia tierra para que se vaya regenerando a través de la rotación de cultivos y, como te decía, se van haciendo manejos biológicos de plaga para no tener que poner ni herbicidas, ni insecticidas. Digo, todos esos líquidos que se le pueden poner, sean Exactamente. insecticidas o lo que sea, también se hacen de forma orgánica, que son los que a veces se pueden hacer en la casa con Se hacen. cáscaras de cosas, con compost, con determinadas cosas que Exactamente, aunque son... eso no es escalable, lo que se hace es, como te digo, se trata de rotar los cultivos o de acompañarlos de alguna manera para que los bichos vayan hacia esas plantaciones y nos deje un lote más libre. Hay distintas formas. Vos fíjate que lo que nosotros hacemos por ahí cuando tenemos una huerta, bueno, es para zonas que están circunscriptas y que normalmente son muy chicas. Cuando tenés que hacer 150, 300 o 1000 hectáreas, digamos, te termina costando más caro comprar la naranja para pelarla, para fermentar la cáscara, para poder Claro. fumigar después el campo. Entonces lo que se hace es, hay un nivel de pérdida más alto, por eso el precio de la producción, pero sabemos que en una situación actual como está la gastronomía y la industria alimentaria, nosotros tratamos de ir por ese lado, ¿no? Aunque sea un poquito más caro, porque lo que priorizás Muchísimo más ahí caro. es la salud en realidad. Digo, no Exactamente. estás priorizando la economía en sí del hogar o de la cocina, estás priorizando las cuestiones de salud por esto, que no tiene Y que agrotóxicos. tiene un impacto económico, ¿no? O sea, cuando en la presentación del programa yo iba pensando mientras vos ibas hablando y digo, eh, comer es un gesto agrícola, 100% agrícola, todo lo que nosotros consumimos debiera venir de la tierra, eh, pero cocinar es un gesto, es un acto político, es la última expresión de todas las variantes que hay en el mundo, desde el ministro de Economía, el presidente, el productor, el molinero o el que tiene el que compra el producto, el del mercado, digamos, qué se planta, cuándo se planta, qué estructura de país tenés, eh, qué productos tenés habilitados desde tu código alimentario. Todo eso es una decisión política a la que se termina moldando el cocinero cuando va, o sea, es el último eslabón de toda esta acción política previa, ¿no? Ok, bueno, pero cuando vos decís que todo lo que comemos debiera venir de la tierra, Te estoy diciendo que hay un montón de cosas que comemos que no vienen de la tierra. sí, eso por un lado, que son que están todas ya fabricadas, procesadas y saborizadas, que ya de cuestiones agrícolas tienen muy poco, pero ahí estáis incluyendo también los animales. Sí, sí. O me estás hablando en términos pura, única y exclusivamente veganos o No, no, vegetarianos. no, no, de hecho la vaca come el pasto que hay que plantar, digo, la alfalfa, la cebada, cualquier pradera de cultivo que vos tengas para alimentar animales también es, digamos, es agrario, es agrícola. Y cuando hablamos de, digo, estamos comiendo muchas cosas que no son comida, Exactamente. porque vienen de un lugar, nada, de una fábrica, de una industria, que te enlata o te envasa y te saboriza las cosas y te le quita proteínas. Y una de las cosas, como para citar un ejemplo, es la harina. Es la harina. La harina viene. La harina de trigo. Si no, la mayoría de las harinas, Ok, digo, o sea, hay una decisión últimamente primero de recuperar viejos cultivos, el centeno, el sarraceno, digo, hay otros cultivos que se están empezando a hacer en base a esto, digamos, ¿no? A lo que nosotros vemos, nosotros como parte del medio gastronómico, digamos, que está pasando en el mundo y que se está revalorizando. Por un lado se está tratando de revalorizar y por otro lado vos tenés que ha surgido un trigo transgénico, digamos, o sea, hay de los dos lados hay evoluciones, digamos, ¿no? Desde el mercado hasta este mercado que es mucho más chico, digamos, que no es el que rige, pero que también trata de imponer algunos métodos, algunas formas de trabajar la tierra. Por ejemplo, cuando hemos hablado en muchas otras oportunidades, podés ir tomando el mate. Sí, sí. Yo ponía como ejemplo la harina de trigo, porque con la harina de trigo pasa algo muy curioso y vos lo explicas mucho mejor que yo. Pero al trigo, cuando se lo procesa, se le quita en
En ese proceso se le quitan todos Todo. los nutrientes y vitaminas que tiene el trigo en su condición natural. Pero después se le inyecta. Yo tengo un grano que es este, ¿no? O sea, Okay. A mí me llega el grano de trigo. Lo primero que hago es, le saco el salvado, porque el salvado es lo que lo cubre, que normalmente para hacer una harina eso sería una gilet, digamos, eso corta el gluten, entonces la industria alimentaria dice, bueno, y aparte acá tengo todas las levaduras naturales. Normalmente las levaduras están en las cáscaras, pasa con el vino se fermenta a través de el La ollejo, cáscara, la, claro. la cáscara, entonces siempre vamos a tener las levaduras salvajes presentes en las cáscaras, en este caso en el salvado. Bueno, como acá yo tengo las levaduras, lo que puede llegar a generar que empiece a fermentar mi grano, la voy a eliminar. Tengo el germen, que el germen lo que va a hacer es que ese grano germine, entonces lo voy a eliminar y me quedo con el endospermo, o sea, me quedo con la parte, una parte para la industria llamada la parte útil. Bueno, esa la voy a moler a través de un proceso que se llama de martillo, que es golpearlo entre rodillos de metal, donde se va a calentar esa harina. Después la voy a refinar para que sea blanca, porque todo lo blanco parece puro y parece mucho mejor, entonces le vamos a ir dando distintos grados de refinamiento para que cada vez sea más blanca. Entonces cuando nos damos cuenta que tenemos un producto súper blanco, súper lindo, en realidad nos dimos cuenta que está vacío de todo contenido nutricional. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Mira, acá esto es político, dijo, esto así no se puede vender porque en realidad no sirve, no hace nada. Bueno, vamos a fortificar con todo lo que ya le sacamos y en realidad hoy tenemos de forma artificial. De forma artificial, entonces Claro. le vamos a poner que venga el laboratorio, que venga otra industria que es la farmacéutica y nos empiece a vender químicos para poder fortificar con vitamina, con ácido fólico, con todo que en realidad el grano ya tenía. O sea, si vos tenés la harina integral, por ejemplo, ¿de dónde viene su nombre? Integral, porque es el grano íntegro, entero. Entonces, Okay. moler todo el grano. Y si a eso le sumás que lo molés en piedra, que era la vieja forma en la que se molía, esa harina va a tener más fuerza, lo que se denomina más fuerza, sin tener que a la harina blanca ponerle o más gluten o aditivarla de alguna manera, como le dicen los panaderos, harina aditivada, porque en realidad tiene mejoradores. Y además le vamos a tener, esa harina está perfecta, está molida a piedra, no se calienta, el grano es entero porque es harina integral y tiene todas las características, no solo organolépticas, sino nutricionales. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratamos de ir para ese lado. Y además fermentamos con masa madre, que hacemos que las propias levaduras que yo te decía presentes en el salvado se vayan despertando, se acompañen de las bacterias acidolácticas y eso hace que comamos un pan mucho más digerible, que dure más y que tiene otro sabor. Porque probablemente tenga que ver con este proceso de fabricación de la harina, lo que está provocando que haya cada vez más gente o intolerante al gluten o con celiaquía. Exactamente. Y no los celíacos, pero sí las personas que son intolerantes al gluten pueden comer y no les hace mal las masas de masa madre, no necesariamente pan, pueden ser pastas, pueden ser otras cosas. Sí, igual... Y esto es probable porque nadie lo dice, digamos, ¿no? Nadie te está diciendo cómo van. Primero te digo, o sea, todo esto es producto de posguerra. La industria alimentaria en realidad viró después de la Segunda Guerra Mundial a ver qué hacía para vender la mayor cantidad de productos de la manera más barata posible. Antes no se pensaba así, antes era, bueno, este pueblo consume 3 millones de kilos por año de harina, bueno, tenemos el campo, pero cuando ya se dio el boom de, primero, tener que mandar desde Estados Unidos, de algunos lugares lejanos, el pan para que las tropas movilizadas en Europa coman, dijeron, ¿cómo hacemos para que llegue? Entonces tuvieron que hacer eso, digamos. Le sacó el germen para que no me germine el grano en el barco, le saco el salvado para que no se me pudra la harina, entonces dijeron, bueno, y después cuando terminó la Segunda Guerra, después de darle comer a tanta gente movilizada, dijeron, che, ¿y qué hacemos con toda esta harina? No la vamos a comer nosotros, porque los Estados Unidos no la tiene permitida, se la vamos a dar a los países subdesarrollados. Y así es como nos llega a nosotros, como llega a India, como llega a China, a un montón de lugares, una harina que es blanca, que hay algo psicológico. Ahí digo, el azúcar también pasa lo mismo. De eso estaba pensando. O sea, el azúcar más caro es mejor azúcar. Claro.
pero si es muy blanco no sirve, salvo el arroz. La que más se vende es la azúcar blanca refinada, o sea, todo lo que diga refinado en realidad lo que está haciendo es haber eliminado o perdido nutrientes y en realidad está buscando el fin económico de que les dure más estacionada. Claro, y es alimento agregado no artificialmente. perecedero, entonces lo agregamos artificialmente porque lo podemos controlar.